Hoy quiero compartir contigo algunos consejos que te servirán para cuidar tus fresas. El consejo número 1 es el contenedor. Podemos tener nuestras fresas en macetas colgantes, en cajas. Uno muy común es el uso de tubo, como lo tengo aquí. Este es a manera de jardín vertical, donde aprovechamos el espacio que tenemos en la pared para el cuidado de nuestras fresas. Pero quiero que vean la diferencia. Aquí tengo un tubo de mayor dimensión. La raíz de la fresa tiene más espacio para expandirse y por lo mismo crece más grande. Si se dan cuenta, en este de acá arriba la planta es más abundante, mientras que en el de abajo, que tiene menos espacio para reproducir su raíz, pues son más pequeñas. Y eso también afecta en los frutos, obviamente. Entonces, consejo número 1, buscar un buen contenedor. El tamaño del contenedor o el recipiente donde esté nuestra fresa, de 20 a 30 centímetros está ideal. 15 a 10 centímetros va a ocurrir esto que está pasando aquí, que el crecimiento es menor. Consejo número 2, la tierra. La tierra debe de ser no tan dura. Se dan cuenta, esta está solidificada y eso hace que la raíz de la planta se apriete y no desarrolle, por lo que vamos a necesitar tener un buen sustrato para que esto no pase. En videos posteriores te enseño cómo hacer un sustrato para que nuestra planta esté adecuadamente. Si ya la tienes de esta manera, lo que podemos hacer es aflojar un poco la tierra para que la planta pueda desarrollarse perfectamente bien. Miren, más o menos así es como debe estar la tierra, un poco suelta. Consejo número 3. Hay que cuidar la distribución de nuestras plantas. Aquí, por ejemplo, están muy amontonadas. Tengo 1, 2, 3 en un espacio muy pequeño. Lo ideal es dejar un espacio entre planta y planta de aproximadamente 15 a 20 centímetros para que puedan desarrollarse y no compitan una con la otra. Consejo número 4. Vamos a retirar todas las plantitas que nazcan alrededor y que le roben espacio a nuestra planta. Vamos a desenyerbar. Consejo número 5 es agregarles nutrientes. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos diferentes maneras. Una puede ser con humus de lombriz y otro simplemente con composta. Agregar composta le va a aportar nutrientes. Aquí tenemos un poco que echamos recientemente. También podemos hacer nuestros fertilizantes caseros. En este caso aquí tengo un té de plátano que principalmente lo que aporta es potasio. Ya saben, nuestras plantas, la mayoría de ellas requieren cierta cantidad de nutrientes, entre ellas potasio, nitrógeno. Y bueno, simplemente aportamos un poco cerca de la raíz. Y haciendo esto periódicamente, debe de desarrollarse mejor nuestra plantita. Lo que me lleva al siguiente consejo, que es el riego. El riego de las fresas debe de hacerse preferentemente cerca de la raíz, es decir, no lo regamos desde arriba para no maltratar los frutos. El riego de la planta va a variar dependiendo de la temporada. Podemos hacer riego constante, por ejemplo, en el periodo de primavera, donde tiene la mayor floración y requiere de más cuidado. El riego que hacemos en primavera va a ser distinto al riego que hacemos durante invierno, por ejemplo. En invierno lo podemos espaciar de 2 a 3 días y en primavera, como está en su periodo de máxima reproducción, lo vamos a hacer más constante. Puede ser incluso diario. Consejo número 6. Cuando comienzan a salir las primeras flores de la temporada, debemos retirarlas. Aunque suene cruel, esto nos va a permitir que la planta dé mejores frutos durante este periodo. Consejo número 7 va a ser lo mismo. Retirar aquellos frutos que veamos que no están desarrollándose adecuadamente. Quisiera encontrar aquí en alguno, pero creo que todos van bien. Siguiente consejo es la poda. Primero vamos a retirar, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, tengo una planta que no se ha cuidado del todo bien y que tiene varias hojitas que están secándose. Entonces lo que vamos a hacer es retirar toda esta parte que impide el desarrollo de mi planta. Miren, aquí tenemos cómo es que están creciendo muy pequeñitas las hojas, pero todo esto le está robando energía a mi plantita. Entonces voy a retirar todo para que esta se desarrolle mejor. Además, esta hojita ya está dañada. En realidad esto le está robando energía a nuestra plantita e impide que las demás se desarrollen, así que también la voy a retirar. Miren, aquí nuevamente la poda se vuelve necesaria cuando tiene demasiado follaje, cuando tiene demasiadas hojas y muchas de ellas han comenzado a secarse. Aquí estas ya están para retirarse. No solamente hay secas, sino hay semisecas que
de todas maneras la planta le está aportando energía y en realidad ya no van a ser de utilidad para la plantita. Algo más que roba energía a nuestra planta y que evita que se desarrollen bien nuestras fresas son los estolones. Sobre ellos ya hablé en un video anterior, te los dejo aquí mismo para que puedan consultarlo, que es la manera en cómo se reproducen nuestras fresas. Y si vemos, me voy a alejar un poco, tenemos para reproducir fresas 1, 2, 3 y de este lado 1, 2, 3, 4. Pero esto les roba bastante energía a nuestra planta y hace que el fruto sea cada vez más pequeño. Entonces, si no los vas a utilizar para reproducir más plantas, de todas maneras retíralos, y pueden tener diferentes fines, ¿no? Uno es que van directo a la composta. Otro es que si no ocupas las plantas, te sugiero que de todas maneras realices el ejercicio. Si ya no tienes espacio, ya no quieres reproducir más plantas, un ejercicio que puedes hacer de generosidad es trasplantarla. Te muestro en otro video cómo hacerlo. Creces tu plantita y la regalas a alguien que sepas que la va a cuidar y que quiera iniciar su propio huerto en casa. Me gusta tenerla así en tubos porque el fruto tiende a colgar y eso va a evitar que esté en contacto con el sustrato, con la tierra. Pero en caso de que lo tengas en maceta, por ejemplo, o aquí mismo donde está, es proteger con un poco de paja o materia seca para que conserva la humedad en la tierra y además protege al fruto. Otro consejo para el cuidado de nuestras fresas es al momento de retirarlas. Podemos retirar directamente el fruto o podemos hacer esto. Podemos cortar un poco con el tronco. Esto con dos intenciones. Una, nuestra fresa se conserva por más tiempo, y número dos, evitamos que se generen hongos. Si la retiro únicamente desde la fruta y dejo una parte, esto propicia la generación de bacterias, hongos. Y un consejo más es estar atentos a las enfermedades que pueda generar nuestra planta. En algunos casos se comienza a generar manchitas, por ejemplo, en nuestras hojas, generalmente de un color rojizo. Esta es una enfermedad. Hay otras que tienden a hacerse blancas las hojitas, y en general lo que tenemos que hacer es retirar esas hojas para que no se contaminen las demás plantas. Otro consejo es tener variedad, porque en mi caso yo tengo que es muy chiquitita. Esta fresa es una variedad muy pequeña, pero es súper rica, es muy fresca, es suave, pero hay diferentes variedades. Hay variedades más grandes, más carnosas, pero este está perfecto, me voy a comer. Y bien, espero hayan sido de utilidad estos consejos para el cuidado de tus fresas. Activa la campanita de notificación para que sepas cada vez que tengamos un nuevo video en el canal. Suscríbete y nos vemos pronto.